Entonces, decíamos, ¿cierto?, que todos los textos, independientemente de qué tipo de texto sea, literario o no literario, da lo mismo, todos los textos siguen exactamente el mismo esquema básico de la redacción. El esquema básico lo que nos presenta básicamente es cómo ordenar la información a través del texto que estamos armando o cómo está ordenada la información en el texto que nosotros estamos leyendo. Por lo tanto, en este esquema básico, si bien muchas veces pueden cambiar los nombres, por ejemplo en el texto argumentativo, estos nombres cambian, en el texto en la narración, ¿cierto? En los cuentos, estos textos también cambian, perdón, los nombres también cambian, o en el discurso público, que también estos nombres cambian. Finalmente, siempre lo que estamos haciendo es lo mismo, solamente le cambiamos el nombre. Entonces, en el caso de la introducción, decíamos que lo que debemos hacer es presentar la información más amplia, es decir, ampliar la información que ya se presentó con anterioridad en el título, y además la presentación del tema, es decir, qué es lo que vamos a hacer con el texto que estamos armando. Después, en el desarrollo, nosotros lo que debemos hacer, dependiendo, ¿cierto?, de la finalidad que posea el texto que estemos armando, exponer, definir, caracterizar, explicar, argumentar, describir, analizar, narrar, informar y un largo, etcétera, que pueden ser cualquiera de las finalidades que posean o persigan también los textos. Y finalmente, en la última parte, la conclusión, lo que estaríamos armando es una síntesis del tema, las soluciones, las proyecciones y los ejemplos. Todo esto, ¿cierto? Este esquema básico de la redacción, nosotros decíamos que siempre vamos desde lo más general a lo más particular, desde lo más amplio a lo más pequeño, desde lo más conocido, ¿cierto?, para todos, hasta los aspectos más especiales del tema que se esté tratando. Y en relación a eso decíamos que hay un elemento vital muy importante en relación a lo que es plan de redacción y cualquier texto en realidad, porque en comprensión de lectura también lo veíamos. Tenemos que fijarnos mucho en el título del ejercicio. ¿Por qué? En el caso de comprensión de lectura, el título nos da un montón de información en relación a lo que ya habremos leído. Sin embargo, en plan de redacción, el título nos presenta incluso información acerca de cómo ordenar los enunciados. ¿Por qué? Decíamos que el título lo dividíamos en dos. Teníamos el título simple, ¿cierto?, que decía una sola palabra, con suerte, parecía esa palabra y fin. No sé, por ejemplo, los micrófonos, los proyectores, los computadores, una sola palabra para el título que estamos desarrollando. Sin embargo, cuando teníamos títulos compuestos es cuando teníamos títulos que, precisamente, como la palabra lo dice, el lenguaje no es tan complicado, ¿cierto?, como el título lo dice, los títulos compuestos lo que hacen es precisamente presentar información variada en relación al mismo tema, pero variado. Dos aspectos de algo. En relación a eso, decíamos que también esa información es importante porque, por ejemplo, si el título era los medios de transporte terrestres y acuáticos, por poner un ejemplo, decíamos que primero teníamos que poner entonces todos los enunciados que fueran en relación a los medios de transportes terrestres y después los medios de transportes acuáticos. Vimos un ejemplo, ¿cierto?, de los mismos ejercicios liberados por el DEMRE, que decía que era de los naipes a los videojuegos, Nintendo de los naipes a los videojuegos, algo así, ya no me acuerdo bien cómo era. Eso quería decir que todos los enunciados relacionados a los naipes iban a ir primero y los enunciados relacionados a los videojuegos iban a ir después. Por lo tanto, chiquillos, es súper importante que leamos los títulos. Jamás se los salten en ninguna parte de la prueba, especialmente con especial importancia en lo que es plan de redacción y también muy importante leerlo en lo que es la parte de comprensión de lectura, porque el título nos nutre, sobre todo cuando estamos aplicando la estrategia del antes, durante y después de la lectura. Y en relación a eso, ¿cierto?, habíamos visto una metodología para resolver este ítem, que es la metodología apta, la metodología correcta, sin trampa. Es la metodología que debiésemos aplicar para saber que el ejercicio está bien realizado. Esa metodología decía que primero teníamos que leer el título para comprender el tema, siempre muy importante el título, leer los enunciados analizando la información que tiene cada uno de ellos, ordenándolo por supuesto de más a menos, de lo general a lo particular, de lo más amplio a lo más pequeño básicamente, determinar el tipo de orden que se debe seguir y establecer la secuencia completa. Y hasta ahí decíamos que teníamos que poner mucho ojo en nosotros mismos, poner en ejecución las habilidades que poseemos, es decir, no estar mirando inmediatamente las alternativas, sino que ir armando con nuestro lápiz mina, grafito, número HB,
2, no me acuerdo ya cuánto era el asunto, HB2 creo que es, ¿cierto? Marcando ahí en nuestro facsímil cuál debiese ser el orden que nosotros suponemos que es, ¿cierto? Y una vez que ya hemos hecho eso, comprobamos si alguna de las alternativas corresponde al orden elaborado. Si no, fijarnos la que sean probablemente más compatibles, más similares, rever, comprobar, esto es por eso les decía, esto es mucho más matemático, ¿cierto? Tenemos que comprobar que el ejercicio está bien realizado y finalmente, y la última parte vendría siendo seleccionar la que nosotros creemos es la alternativa correcta. Y en relación a eso mismo, recuerden chiquillos, eso lo vamos a recordar igual mañana, pero tener en consideración que acuérdense que no vamos a estar pasando pregunta a pregunta en la hoja de respuestas porque vamos a perder tiempo. Una vez que ya hemos terminado todo el ítem de plan de redacción, recién ahí pasamos todas nuestras respuestas que creemos correcta a la hoja precisamente de respuestas. Entonces, tenemos aquí un ejercicio que es el ejercicio número 19 del ensayo liberado por el DEMRE, ¿cierto? Entonces tenemos el ejercicio 19, por título lleva peor es mascar lauchas. Y si se fijan, y los que han estado acompañando, ¿cierto? Desde hace muchas clases, sobre todo aquí en plan de redacción, habrán notado que la primera parte no sale para nada las alternativas. ¿Por qué? Porque decíamos que lo ideal es ir elaborando nosotros mismos las alternativas que creemos correctas. Entonces, para los que no han estado, ¿cierto?, en sintonía con estas clases de lenguaje y para los que ya han estado, que ya saben cómo se hace, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ahora entonces? Ustedes mismos van a ir en el chat, ¿cierto?, anotando cuál creen que es la secuencia correcta o también pueden hacerlo indicando cuál creen ustedes que es el número que inicia o cuál es el que creen ustedes que es el número que cierra. Entonces dice peor es mascar lauchas, procede de la expresión peor es mascar la hucha. Se emplea para explicar que hay situaciones más graves que la falta de dinero. Sentido del dicho, en el caso de contar con poco dinero, sería aún más detestable tener que comerse la alcancía. La palabra hucha proviene del francés huch y designa a la alcancía. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería el orden adecuado? Empieza con la 1, nos dice Benjamín. 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3, dice Antonia. 1, 4. 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Vamos a ver porque están diciendo la mayoría que es 1, 4, 2, 3. Ya aparecerá la opción 1, 4, 2, 3. 1, 1, 4, 1, no hay ningún. Ah, sí, hay un 1, 4, 2, 3. Está al final. Vamos a ver, aunque pierda ese Miguel Puelma, vamos a ver si efectivamente es. Me acabo de dar cuenta que no se veía. Ahí sí que sí. 1, 4, 2, 3. Veamos si es que la alternativa correcta es la E. Ajá, se equivocaron al final. Efectivamente, es 1, 4. Eso sí. Ya, vamos a ver inmediatamente por qué no es la E y sí es la A. Vamos, oh, se perdieron las estrellitas los que se equivocaron. Ya, vamos a ver por qué es 1, 4, 3, 2. Dice, vamos a ayudar con el cursor que esperemos que esta vez funcione. Vamos a ver. Sí funciona. Ya, súper. Entonces, tenemos que partiríamos efectivamente con el número 1, porque es el 1, ¿cierto? El que nos da la expresión... ¡Oh, me equivoqué! Lo que nos da la expresión correcta. Procede de la expresión peor es mascar la hucha. 4. Para la palabra hucha proviene del francés huch y designa a la alcancía. Fíjense, ¿cierto? Que aquí nos dicen procede de la expresión y en este caso nos dicen también de dónde procede la expresión. Por lo tanto, efectivamente, tal como ustedes dijeron, el enunciado tendría que partir con el 1 y seguir con el 4. Ahora, ¿por qué es? ¿Por qué es 3, 2? Pues el sentido del dicho. En el caso de contar con poco dinero, sería aún más detestable tener que comerse la alcancía. 2 se emplea para explicar que hay situaciones más graves que la falta de dinero. Fíjense que en el 3 nos dicen para qué, ¿cierto? O sea, cuál es el sentido del dicho, y en el 2, para qué utilizarlo. La idea, evidentemente, es saber cuál es el sentido de un dicho, el sentido de una palabra, lo que sea, para saber finalmente dónde utilizarla. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, que vendría siendo, ¿cierto?, la alternativa correcta. 1, 4, 3 y 2 finalmente. La alternativa correcta es la A. Hasta ahí. ¿Quedará algún problema? Porque ahí en esta varios se equivocaron. Así que, ¿tienen alguna duda con este ejercicio? Jorge Andrés dice, sí, ahora me doy cuenta que era el 3 y no el 2. Ya, pero justo en este ejercicio, ¿cierto? A partir precisamente de la equivocación, la mayoría dijo que era 1, 4, 2, 3. Si hubiésemos dicho, es 1, 4, 2, 3,
Anoté que era 1423. Me doy cuenta que está la alternativa, ¿cierto? En el facsímil. Voy, la marco y pongo mi hojita de respuesta, ¿cierto? Y digo, ah, ya, es esa. Listo, súper bien. Pero no comprobé. Me faltó la parte de la comprobación. Entonces, ojos chiquillos, siempre estén comprobando que su alternativa sea la que ustedes creen es la correcta. ¿Por qué? Porque pueden pasar este tipo de chascarros donde nos equivocamos. Así que ojo con eso. Tendríamos que presentar entonces siempre una comprobación al ejercicio. Pero como hoy día dijimos que era la clase trampita, este era el método que debiésemos utilizar siempre. Hoy día estamos trabajando con el método trampita. Vamos a trabajar entonces con el ordenamiento parcial. Tal como dice el nombre, el ordenamiento parcial se refiere a identificar elementos que vayan otorgando sentido al texto. ¿En relación a qué? A irnos fijando precisamente cuáles son los enunciados de inicio y cuál es el enunciado simplemente de cierre. Mirar a un lado, mirar al otro. ¿Cuál es la gracia del ordenamiento parcial? Es que nos ahorra mucho tiempo en la PSU. Recordemos que para desarrollar la PSU disponemos de 2 horas y media. De esas 2 horas y media hemos dicho, ¿cierto?, que lo ideal es demorarse. Ideal, ojo, ideal la palabra, ojo con la palabra ideal. Si se demoran más, si se demoran menos, no hay problema, pero que ronde más o menos el tiempo estimado. Para eso, decíamos que para conectores lo ideal es demorarse 10 minutos y en plan de redacción 20 minutos. Si nos demoramos menos en cada uno de ellos, significa que también tenemos más tiempo para desarrollar comprensión de lectura, que es donde está puesto precisamente el fuerte de la PSU del lenguaje. Por lo tanto, lo ideal es trabajar alrededor de esos tiempos. Entonces, el ordenamiento parcial, como les decía, nos permite ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cómo? Indicando precisamente cuál es el enunciado de inicio y cuál es el enunciado de cierre. Como les decía, esto nos sirve muchísimo para estrategia de resolución, pero no es conveniente utilizarlo siempre o no es conveniente utilizarlo sin la comprobación porque podemos caer en un error bastante grave en términos de que no nos sirve la información que estamos presentando ahí. Entonces, el enunciado de inicio es precisamente aquel enunciado donde se nos presenta la información más general de todos los enunciados, los que responden al qué es, cómo es, de qué se trata, etcétera, etcétera. Puede ser una descripción, un lugar de nacimiento, una fecha, etcétera, etcétera. Y el enunciado de inicio, es posible reconocerlo, no siempre lamentablemente, pero sí muchas veces, a través de pistas textuales o como se conoce correctamente, a través de marcas textuales. Las marcas textuales vendrían siendo estas expresiones, ¿cierto? La expresión al comienzo, antes, en primer lugar, nacimiento, orígenes, principio, surgió. Estas palabras nos van a señalar, ¿cierto?, que seguramente el enunciado va dentro de los primeros, si no es que es precisamente el primero de la cadena de enunciados que nosotros estamos armando. Mientras que también tenemos el enunciado de cierre. El enunciado de cierre, como ya decíamos, al revés de lo que ocurre con el enunciado de inicio, es el que presenta la información más particular, la información más pequeña, más alejada también del título presentado. Por eso, la información que se presenta aquí puede ser un ejemplo, un caso aislado, las proyecciones del tema, etcétera, etcétera. En este caso, en el caso del ordenamiento parcial, el enunciado de cierre también lo podemos descubrir a través de ciertas pistas textuales o marcas textuales, que vendrían siendo las expresiones actualmente, futuro, actualidad, hoy en día, solución, por ejemplo, las que nos van señalando precisamente que la información ya se aleja un poco de lo que nos habían planteado en un inicio en el título. Por eso les decía siempre que el título es tan importante. Ahora, en relación a estas marcas textuales, ya sea de inicio o de cierre, hicimos una clase en lo que era la parte de conectores que tenía que ver precisamente con aquellos conectores que nos van ordenando el discurso. Échenle una repasada a esa clase, precisamente no me acuerdo qué número es, pero es una clase de conectores, debe ser como la segunda o la tercera de conectores, donde precisamente estábamos hablando con respecto a qué expresiones de conectores, ¿cierto?, nos van ordenando el discurso en relación a los que vendrían siendo de inicio y a los que vendrían siendo de cierre, es decir, las de introducción y las de conclusión. Entonces, tenemos acá un ejercicio que habla acerca de los mayas. Y ojo con este ejercicio, les digo inmediatamente que es un ejercicio que presenta una complejidad bastante alta. Cuando hemos tenido ejercicios complejos, lo hemos anunciado, ¿cierto? Y este es precisamente uno de estos ejercicios difíciles. La verdad es que este es un ejercicio complejo. Entonces, vamos a identificar exclusivamente o enunciado de inicio o enunciado de cierre.
Entonces, no vamos a ordenar, sino que vamos a presentar o enunciado de inicio o de cierre. Dice el título, los mayas. Entonces tenemos que buscar el enunciado que nos habla acerca de los mayas. Ya, dice, religión politeísta, los dioses mayas tenían poderes benéficos y maléficos. El nombre maya, que les fue dado por los conquistadores, es un misterio, ya que nadie sabe cómo se nombraban a sí mismos. La civilización maya floreció durante un milenio y luego, por diversos motivos, decayó hasta desaparecer. Construyeron palacios y pirámides para adorar a sus dioses. Eran de corta estatura, fornidos y de piel morena. Establecieron sus hogares en la región del Petén. Entonces, ¿con cuál iniciaríamos? ¿Con cuál terminaríamos? Así que yo estoy viendo que hay hartas preguntas. Esta ya como son las últimas clases, comprendo que hay hartas preguntas, ¿cierto? Pero tranquilidad, calma, que no panda el cúnico. Lo vamos a ver al final de la clase, vamos a ver y vamos a dejar tiempo para las preguntas. 5-2 dicen por ahí, 2 y 3, 3 y 2. Nicolás se aventuró con un orden, 2, 5, 4, 3, 1. Fernanda dice que parte con el 2, se parte con el 2, 2 y 3. Empezar con el 3. Ya, hay varias que presentan que el 3 o con el 2 estaríamos iniciando. Ven que hay hartas respuestas porque es precisamente un ejercicio más complejo. Ya, partimos con el 3. La civilización maya floreció durante un milenio y luego por diversos motivos decayó hasta desaparecer. Estaríamos partiendo con ese enunciado. Termina en 1 en 3, dicen. No, estamos partiendo de este. O sea, perdón, estaríamos terminando, no iniciando, terminando con el 3. Tenemos las alternativas, me voy a desaparecer para que se vea bien. Ahí sí que sí. Este es un ejercicio complejo, les digo al tiro. Fíjense que de hecho las alternativas, hay unas que parten con el 3 en el caso de la A y hay una que termina con el 3 en el caso de la B. Digo al tiro que inicia o termina con el enunciado número 3. Es la A, dicen, es la B. Ya, y como este es un enunciado, o sea, perdón, es un ejercicio complejo, presenta la verdad es que una complejidad mayor. Fíjense que hay hartas respuestas, hay muchas respuestas. Como este es un ejercicio que presenta una dificultad mayor, nos vamos a guiar precisamente por lo que dice el DEMRE, porque si soy súper sincera, hasta a mí me costó hacer este ejercicio. Vamos entonces, según lo que dice el DEMRE, y la respuesta correcta es la A, es decir, nos fuimos a la B, tal como dice Marcos Otárola, efectivamente. Ya, primero, como estuvimos viendo, ¿cierto? Hace algún tiempo, cuando partimos viendo cuando estuvimos viendo el inicio, ¿cierto? La introducción al plan de redacción, decíamos que tenemos que fijarnos mucho en los enunciados que presentan recurrencia temática. ¿Qué quería decir esto? Que teníamos que fijarnos en aquellos enunciados que presentan correferencia, ¿cierto? O pronominalización. En el caso del enunciado 1 y 4, ¿cierto? Religión politeísta, los dioses mayas tenían poderes benéficos y maléficos. Y después dice 4, construyeron palacios y pirámides para adorar a sus dioses. Tenemos ahí precisamente una relación de correferencia, donde nos hablan precisamente de una religión politeísta primero y después nos hablan acerca de adorar a sus dioses. Por lo tanto, los enunciados 1 y 4 necesariamente debían ir en ese orden. ¿Por qué? Porque primero tenemos el concepto, que es politeísta, y después tenemos la explicación, que es dioses, es decir, no Dios un único, sino que varios. Ya, entonces, si el enunciado 1 y 4 van encadenados, es decir, primero va el 1 y después el 4, inmediatamente vamos eliminando la B, vamos eliminando la D, y hasta ahí nos quedamos. Eliminamos ya inmediatamente dos alternativas. Ojo con eso. Hemos dicho, ¿cierto?, que este ejercicio funciona precisamente porque podemos ir eliminando alternativas. Entonces, tenemos, según el DEMRE, ojo, porque a mí también me costó hacer este ejercicio, ¿sí? Por eso les decía, es un ejercicio complejo. Dice, el título del ítem convoca a conocer quiénes eran los mayas. El enunciado 3 da cuenta a esta interrogante. La civilización maya floreció durante un milenio y luego, por diversos motivos, decayó hasta desaparecer.
Los mayas eran una civilización que duró 1000 años y luego desapareció. A continuación se dice cuáles eran las características físicas que poseían y dónde estaban ubicados geográficamente los mayas. Eran de estatura corta, fornidos y de piel morena, establecieron sus hogares en la región de Petén. Para continuar con la progresión temática, se profundiza acerca de otro aspecto del pueblo maya. Eran un pueblo religioso y poseían una religión politeísta, es decir, tenían muchos dioses. Dado que los mayas eran personas religiosas, construyeron templos para adorar a sus dioses. Como cierre del texto virtual, se entrega la información que complementa el título. El nombre con el cual se conoce a este pueblo es dado por los conquistadores españoles. Entonces, tenemos que necesariamente 1 y 4 van seguidas. Sin embargo, también tenemos otro aspecto que es bien importante recalcar, que decíamos, al momento de ordenar los enunciados, también decíamos que debíamos ir desde lo más explicativo, ¿cierto? Desde lo más evidente a lo menos evidente. Por lo tanto, lo más evidente era necesariamente el número 5. ¿Por qué? Porque nos están diciendo cómo eran. Eran de corta estatura, fornidos y de piel morena. Establecieron sus hogares en la región del Petén. Eso quiere decir que entonces el enunciado 5 debía ir dentro de los inicios, lo que nos elimina inmediatamente la alternativa E porque presenta el enunciado número 5 al final. Por lo tanto, nos quedamos con dos categorías, la alternativa A o la alternativa C, que decía que partíamos con el 1. Sin embargo, el 1 parte hablando acerca de la religión politeísta, lo que nos obliga entonces a eliminarlo y nos quedamos entonces con la alternativa A, que vendría siendo la correcta. 3, 5, 1, 4, 2. La civilización maya floreció durante un milenio y luego por diversos motivos decayó hasta desaparecer. Eran de corta estatura, fornidos y de piel morena. Establecieron sus hogares en la región de Petén. Religión politeísta, los dioses mayas tenían poderes benéficos y maléficos. Construyeron palacios y pirámides para adorar a sus dioses. El nombre maya que les fue dado por los conquistadores es un misterio, ya que nadie sabe cómo se nombraban a sí mismos. Y ahí tenemos entonces el ordenamiento parcial, ¿cierto? Y cómo poder presentarlo de una manera correcta. Entonces, hasta ahí. Tendremos una duda porque, como les decía, este era un enunciado complejo. Recuerden, chiquillos, siempre ir desde lo más evidente también a lo menos evidente. Harto mañosa la forma de encajar la respuesta de Emre, dice. Sí, bien mañosa la verdad. Este era un texto complejo. Porque de hecho al final lo que hace es presentar la información de introducción, desarrollo y conclusión, presentándonos la conclusión como una síntesis de lo explicado. Por lo tanto, ya teníamos ahí una complicación. Como dice Fredison, el truquito era concatenar 1 y 4 y se me iban 3. Efectivamente, al estar encadenando los enunciados, podíamos ir descartando también las alternativas. Así que sí. También tenemos un orden cronológico, tal como dice Vicente. Sí, también tenemos un orden cronológico. Así que este ejercicio definitivamente era un ejercicio complejo. Pregunta, ¿si son las de la PSU? Algunas, sí, algunas son complejas, como esta, pero no todas. Ya, porque de hecho, ¿quién fue que preguntó? Nahuel Pilquinao. Nahuel, fíjate que precisamente nosotros estamos revisando ejercicios PSU, ejercicios que salieron en el DEMRE. Por lo tanto, sí, algunos ejercicios son de esta dificultad un poco más compleja. Ya, nos vamos entonces, ya estuvimos viendo lo que era el ordenamiento parcial, descubrí cuál era el enunciado de inicio, cuál era el enunciado de cierre, y nos vamos a otra trampita que vendrían siendo los enunciados encadenados. Los enunciados encadenados, tal como dice el nombre, se produce cuando es posible identificar palabras o expresiones que se vinculan de forma necesaria. Entonces, ¿por qué se llaman enunciados encadenados? Precisamente porque lo que hacen es una cadena. Se encadenan uno con el otro. Necesariamente tienen que ir de esa manera, como lo que ocurría en el enunciado anterior, con el 1 y con el 4. Esto nos va a determinar entonces, mediante elementos como género y número, las palabras claves y también la recurrencia temática que estuvimos viendo anteriormente, ¿cierto? Que decíamos que era la correferencia, cuando utilizábamos expresiones sinónimas, ¿cierto? O expresiones equivalentes en los enunciados. Y también la pronominalización, que tiene que ver precisamente con utilizar los pronombres dentro de las oraciones. Entonces, tenemos por ejemplo aquí esta oración, ¿cierto? Este enunciado, perdón, debes preparar constantemente la PSU del lenguaje. Esta es una prueba que mide habilidades. Por eso, Julián, pon atención.
¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Tenemos que la PSU del lenguaje, y al hablar de esta, estamos produciendo un fenómeno de pronominalización, estamos utilizando un pronombre para referirnos a algo ya expresado anteriormente, y al decir debes, nos está presentando un verbo, ¿cierto? Pero se está refiriendo a una persona. Por lo tanto, esa persona, ¿quién es? Es Julián. Y ahí tenemos entonces los enunciados encadenados, que es lo que estuvimos utilizando en el enunciado anterior, donde el enunciado con el otro necesitan ir en cadena, por eso se llaman enunciados encadenados. Se encadenan uno con el otro, igual que las cadenas que ponemos, por ejemplo, en alguna puerta, en alguna cosa, ¿cierto? Por eso tienen que ir juntos, porque necesariamente esa es la estructura que vamos armando. Entonces, en el ejercicio Enigmas de la Iluminación Egipcia vamos a encontrar algunos enunciados encadenados. El ejercicio ahora es entonces descubrir cuáles son los enunciados encadenados. ¿Cuál tiene que ir con cuál? Ya no estamos preguntando por cuál es el de inicio, cuál es el de cierre, sino que cuál enunciado debe ir encadenado, ahí unido, ¿cierto?, uno con el otro. Enigmas de la Iluminación Egipcia. Relieves hallados recientemente dan cuenta de una especie de bombilla eléctrica. Utilización de lámparas de aceite o antorchas como teoría más antigua y evidente. Múltiples tumbas arcaicas del Valle de los Reyes no presentan vestigios de hollín o aceite. 4. Cuestionamientos sobre la verdadera utilidad de los espejos reflectantes. Uso de espejos para aprovechar la luz del sol como hipótesis innovadora. ¿Qué enunciados irían encadenados? Benjamín dice, ¿los modelos de EMRE son PSU de años anteriores o son pruebas distintas? Son PSU de años anteriores, en la mayoría de los casos. Pero, cierto, a lo mejor a algunos no les tocó ver este ejercicio, precisamente porque tenemos varios modelos PSU en cada año. Son, si no me equivoco, 3 o 4 modelos PSU, por eso les decía, no se les vaya a ocurrir copiar, porque el de delante va a tener un ensayo, o sea, sí, va a tener un facsímil, el de al lado va a tener otro facsímil, el de atrás va a tener otro facsímil, y así sucesivamente, no le copian. Dicen 4 y 5 van encadenados, 4 y 5 van encadenados, 2 y 3 irían encadenados. Javier también dice que 2 y 3 irían encadenados. Algunos se están aventurando con respuestas 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1. 2, 3, 5, 4, 1 también están postulando por ahí. Ya, pero dicen que los enunciados encadenados irían el 4 y el 5, el 2 y el 3. Constanza también dice lo mismo, 4 y 5. Lo dice Felipe. Vamos a ver. Ya, efectivamente, 4 y 5 van encadenados, 2 y 3 van encadenados. En el caso, cierto, de hablarnos de la utilidad de los espejos reflectantes y después hablar de los uso de espejos, significa que esos enunciados van encadenados. Ahora tenemos que identificar cuál va primero que el otro. Y en el caso del 2 y el 3, lámparas de aceite o antorchas, y después nos dice vestigios de hollín o aceite. Ahí está la clave, ¿cierto? La palabra aceite. Entonces, tenemos las alternativas que vendrían siendo, me voy a desaparecer de nuevo para que se vean bien. Tenemos las siguientes alternativas. A, B, C, D, E, donde no tenemos enunciados encadenados en alguna. Decíamos que 5 y 4 iban juntos, ¿cierto? No hemos dicho cuál es el orden, pero decíamos que iban juntos. A, B y C presentan 5 y 4 juntos. La D los separa, por lo tanto, en este caso la D no vendría siendo, y la E tampoco. Y decíamos que 2 y 3 también van seguidos, por lo tanto, en este caso eliminamos acá. Y nos quedan solamente 2 alternativas como posibles respuestas. Es la C, dicen por ahí. La B, la C. Ya, vamos a ver cuál vendría siendo la respuesta correcta. Recuerden que A, D y E no son correctas. Y nos quedamos con la respuesta C como respuesta correcta. ¿Por qué? Nos dice Enigmas de la Iluminación Egipcia. Ese es el título. El número 2 nos dice múltiples tumbas arcaicas del Valle de los Reyes. Utilización de lámparas de aceite o antorchas como teoría más antigua y evidente. Ojo con esa frase, más antigua y evidente. Decíamos que 2 y 3 tenían que ir seguidos, por lo tanto, múltiples tumbas arcaicas del Valle de los Reyes no presentan vestigios de hollín o aceite. Uso de espejos para aprovechar la luz del sol como hipótesis innovadora. Teníamos la hipótesis antigua, la teoría antigua, ¿cierto? Y nos vamos remodelando. Uso de espejos para aprovechar la luz del sol como hipótesis innovadora. Cuestionamiento sobre la verdadera utilidad de los espejos reflectantes. Por lo tanto, esta hipótesis, si bien es innovadora, la están desechando.
Y finalmente terminamos con el 1, relieves hallados recientemente, y ahí está la otra palabra clave, dan cuenta de una especie de bombilla eléctrica. Entonces, acá no solamente podíamos armar, ¿cierto?, nuestro repertorio a través de las pistas textuales, ¿cierto?, de los enunciados encadenados, sino que también a través de un orden cronológico, que por ahí estaban preguntando, ¿qué era el orden cronológico? Es el orden del tiempo. No recuerdo quién fue, Francisca algo, que preguntaba por el orden del tiempo, ¿cierto? El orden cronológico, orden de tiempo. Tenemos entonces la más antigua y evidente, la hipótesis innovadora, la están rechazando y nos quedamos con lo más reciente al último. Rosario Ortega dice, puede terminar en 1 porque recientemente es más tirando a la actualidad. Efectivamente, Fredison dice, antiguas innovadoras recientemente, esas palabras significantes aclaran caleta. Sí, también. Profe, ¿es mejor subrayar o marcar algunas palabras claves? Depende. Entre subrayar y marcar, depende de cada uno, la verdad. ¿Quién preguntó? Sakuma. Depende de tu propio estilo, más que nada. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Ya, entonces, claves para realizar este ordenamiento parcial que hemos estado realizando, ¿cierto? Ya sea los enunciados encadenados o ordenar desde la primera frase, perdón, desde el primer enunciado o el último enunciado, reconocimiento de enunciado de inicio o de cierre. Siempre, leer cuidadosamente el título y los enunciados propuestos. 2. Establecer con qué enunciado comenzar y o terminar el texto nos ayuda muchísimo. Reconocer qué enunciados pueden ir unidos, es decir, los enunciados encadenados. Buscar alternativas que reflejen lo descubierto en los pasos 2 y 3, que es lo que hemos estado haciendo al momento de ir rayando las alternativas. En el caso de que solo hay una alternativa que cumple con lo anterior, leer el ejercicio completo en el orden propuesto también por la alternativa. Si el resultado es positivo, marcar la alternativa. Me acabo de dar cuenta, hay muchas alternativas. Ya, error de la profe, malo. Si hay más de una alternativa, de nuevo, que cumpla con lo planteado en los pasos 2 y 3, revisar si existe alguna otra unión entre enunciados. Releer el ejercicio completo en el orden elegido. Si el resultado es positivo, marcar la alternativa y lo tenemos ahí súper bueno. Profe, ¿se puede rayar los textos o no? Sí, pues si el facsímil es suyo en el momento en que lo tiene. Después tiene que devolverlo, pero por mientras tanto es suyo. Así que raye todo el texto que quiera. Ya, y nos vamos a la última estrategia de resolución. Ojo que estas no son metodologías, son estrategias. Tenemos el famoso T más 12, por el que habían estado preguntando tanto que cómo es el T más 12, que qué es el T más 12, y escribían, ¿cierto? Ahí el T12, decían el T... Uy, los números feos. El T12, no, es T más 12, con letras. ¿Por qué? Porque es una manera de ir ordenando los enunciados. Chiquillos, ojo acá. Estamos hablando de estrategias, como les decía, no de metodología. Las estrategias son trampitas y como tales no siempre nos ayudan. No todos los enunciados o no todos los ejercicios se realizan de la misma manera. Por lo tanto, el T más 12, si bien clarifica y nos ayuda y funciona en muchísimos de los ejercicios, de los 15 ejercicios, tal vez nos va a funcionar en 10, por poner un número muy cercano, ¿cierto? La verdad es que ayuda harto. Pero no es la palabra mágica, ni es del hechizo a la casima, a la casum, no nos funciona de esa manera, nos ayuda, pero no es fórmula mágica. Ahora, también, Emina, ¿cierto? Que está diciendo, yo lo conocía como I12, Sauti, aguante el I12, Marcos, I12 sí, no, I12 es variante, yo lo conocía como el I2C, que también está con 2C, ¿cierto? El A2R también, es lo mismo, la misma estructura, básicamente, es lo mismo. Entonces, el tema 12 nos dice que primero tenemos que presentar el tema, que el tema está dado en el título. Definición o descripción, por eso la D. O de origen, C de caracterización, características o cualidades, y la E de los ejemplos. Por eso siempre decían los ejemplos, o cuando hable acerca de un tema y nos presenten los libros de un autor, por ejemplo, probablemente esos van a ir hacia el final. Tenemos que presentar entonces el T más 12. Primero el tema, que vendría siendo en el título, como ya les decía, la D de definición o descripción, la O de origen, definición o descripción, que es como es. La C de caracterización, características o cualidades, y la E finalmente entonces de ejemplos.
Y en este caso, como hemos estado haciendo en todos los otros estrategias de resolución, también vamos a ver un ejercicio que sí podemos resolver a través del tema 12. ¿Nos sirve? Chuta. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve mucho, muchísimo. ¿Es fórmula mágica? No, no es fórmula mágica, como les decía, no es alakazim, alakazum, tiene que ser medido y tiene que ser comprobado. Entonces, tenemos el ejercicio número 20, se llama Lucas. Y dice, sus primeras caricaturas aparecieron en la página editorial del diario La Unión de Valparaíso, seudónimo de Renzo Pechenino Raggi, caricaturista de origen italiano. Don Memorario, su personaje más conocido, comentaba el acontecer nacional en la página editorial de El Mercurio de Santiago. Su fino humor y diestro pincel le valieron el reconocimiento del público. Dibujante y arquitecto que retrató la sociedad chilena de las décadas de 1960, 1970 y 1980 a través de caricaturas e ilustraciones. Dos primero, dice Brian Alexander. Con cual iremos al primero. Recuerden, temas 12, descripción, origen, características, cualidades, no me acuerdo qué más, y ejemplos. Dos, dicen que partiríamos con el 2. Vamos a ver si partiríamos con el 2. Y ya ahí están las trampitas. En el caso del 2, efectivamente, tenemos la D más la O. Descripción y origen. Seudónimo de Renzo Pechenino Raggi, caricaturista de origen italiano. Ahí se nos mezclaron, ¿cierto? Descripción y origen en el mismo enunciado. La C estaría en el 5. Dibujante y arquitecto, características. Dibujante y arquitecto que retrató la sociedad chilena de las décadas de 1960, 1970 y 1980 a través de sus caricaturas e ilustraciones. La E sería en el número 1. Sus primeras caricaturas aparecieron en la página editorial del diario La Unión de Valparaíso. Y también tenemos ejemplos en Don Memorario, su personaje más conocido, comentaba el acontecer nacional en la página editorial de El Mercurio de Santiago. Entonces tenemos las alternativas y me va a desaparecer para que la vean bien. Ahí sí que sí. Ahí estarían las alternativas correctas, o sea, las alternativas propuestas. Ustedes dirán, hay algunos que ya estuvieron proponiendo alternativas. 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, no, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5, está variado. Don Memorario es un ejemplo final, dice Marcos Otarola. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, si es que el computador funciona, es la B. La B. 2, 5, 1, 3, 4. 2. Seudónimo de Renzo Pechenino Raggi, caricaturista de origen italiano. Y aquí te decíamos que teníamos la D y teníamos la O. 5. Dibujante y arquitecto que retrató la sociedad chilena de las décadas de 1960, 1970 y 1980 a través de caricaturas e ilustraciones. Perdón, hay que ver la D, no, la D, ahí no. La C, de características. 1. Sus primeras caricaturas aparecieron en la página editorial del diario La Unión de Valparaíso. Y ahí ya tenemos un ejemplo. 3. Don Memorario, su personaje más conocido, comentaba el acontecer nacional en la página editorial de El Mercurio de Santiago. Aquí también teníamos un ejemplo, pero nos falta un enunciado que es precisamente el 4. Su fino humor y diestro pincel le valieron el reconocimiento del público. Entonces recuerden, chiquillos, no siempre el tema 12 funciona, pero ayuda harto. ¿Por qué el 4 va al final? Por los números. Sencillamente por eso, porque nos dice dibujante, en el caso de la C, ¿cierto? Nos decía dibujante y arquitecto que retrató la sociedad chilena en las décadas del 60, del 70 y del 80. Nos está presentando fechas. Y en el 4, dice su fino humor y diestro pincel le valieron el reconocimiento del público. Una vez que ya había concluido su labor de dibujante, ¿cierto? Tenemos ahí el reconocimiento del público, por lo tanto el número 4 va hacia el final. Bien, la tuve buena, dice Sakuma. Qué bueno, me alegro mucho. Ya, y entonces, habiendo visto las estrategias, nos vamos
a las últimas consideraciones, las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, hacia el final. Dice, debes considerar que algunas veces los órdenes pueden ser porque sí, el DEMRE es una entidad que nos quiere locos todo el tiempo, sobre todo ahora en las últimas fechas. Dice, puede ser que nos aparezcan entonces enunciados que sean 1, 2, 3, 4, 5, sí, puede pasar, o que sean 4, 5, 3, 2, 1, también puede pasar. Aún así, no es recomendable escoger la opción que presenta más números coincidentes con las demás en la misma posición, porque no necesariamente va a ser así. Entonces, ojo, ¿puede pasar? Sí. Lo ideal sí es que no pase, pero puede pasar. Y ahí es cuando nosotros vamos a estar ahí como con la duda. Recuerda además que la clave de la ejercitación es que la clave de este ítem es precisamente la ejercitación. Y que según el orden que nosotros hemos propuesto durante todas las clases, ¿cierto? Para resolver la PSU, que decíamos no hacerla en el orden correcto, no en conectores, plan de redacción, vocabulario contextual, comprensión de lectura, sino que partir por la mitad de comprensión de lectura más vocabulario contextual, pasar a conectores, de conectores terminar comprensión de lectura y terminar toda la prueba con plan de redacción. Según ese orden, este sería el último ítem también que estaríamos entonces revisando. Y nos vamos a las últimos ejercicios que nos quedan por ver, que vendría siendo la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Últimos ejercicios. Nos quedan 3 ejercicios solamente por revisar del DEMRE. ¿Qué es un BAND? Se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial fueron empleados para entrenar a los operarios de cañones antiaéreos. Pregunta, ¿con cuál comenzamos? Sigla que designa a diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados. 3. Aplicaciones civiles en labores de lucha contra incendios o de seguridad civil, como la vigilancia de los oleoductos. Vehículo más conocido con el término inglés drone, drone, en castellano, cuyo significado literal es zángano. 5. Principal características del siglo XXI, sistemas autónomos, es decir, despegan, vuelan y aterrizan sin intervención humana. ¿Con cuál estaríamos terminando este ejercicio? Voy a desaparecer para que se vea bien. Ahí sí que sí. ¿Con cuál comenzaríamos el enunciado? ¿con cuál comenzaríamos este texto virtual? Víctor dice, chuta, las tuve todas malas hoy. Bucha, Víctor. Pero es pura ejercitación, Víctor. Así que tranquilidad, calma, firmeza, paciencia, templanza, etcétera, etcétera. Partiríamos con el 2, dice la mayoría. Algunos que dicen sí con el 4. Vamos a ver las alternativas. Tenemos alternativas 4, 2, 1, 3, 4. Aunque si partiríamos con el 2, según ustedes, solamente podrían ser C o E las alternativas correctas. Constanza Lorca dice que hay enunciados encadenados. 2, 4, 1. Es la E, dice Nicolás Bernales. La C, dice Marilis Pereira. La letra A, CCC. Vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. Y la alternativa correcta es la E. 2, 4, 1, 3, 5. Vamos a ver entonces por qué. Tenemos, ¿qué es un BAND? Nos dice el tiro la 2. Sigla que designa diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados. Por lo tanto, efectivamente, como ustedes decían, partíamos con la 2 que está explicando qué es un BAND. Por lo tanto, eliminamos acá y eliminamos acá. Ya, listo, chao, para afuera. 4. Vehículo más conocido con el término inglés drone o drone, en castellano, cuyo significado literal es zángano. Ya. 1. Se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial fueron empleados para entrenar a los operarios de cañones antiaéreos. 3. Aplicaciones civiles en labores de lucha contra incendios o de seguridad civil, como la vigilancia de los oleoductos. 5. Principal característica del siglo XXI, sistemas autónomos, es decir, despegaban, vuelan y aterrizan sin intervención humana. Tenemos precisamente, nuevamente, un orden cronológico. Primero nos dicen qué es el BAND. Después nos mencionan, ¿cierto?, que es un vehículo más conocido, con el término inglés drone o drone en castellano, cuyo significado literal es zángano. Estamos enunciando, ¿cierto?, que 2 y el 4 van encadenados porque nos están explicando, ¿cierto?, esto de los vehículos aéreos no tripulados. En el caso del 5, en el caso del 1, nos dicen que se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial fueron usados para cosas militares, ¿cierto? En el caso del 3,
Nos dicen que tienen también aplicaciones civiles. Y en el caso del 5, principal característica del siglo XXI, sistemas autónomos, es decir, despegan, vuelan y aterrizan sin intervención humana. Presenta también entonces un orden cronológico de alguna manera, donde el último vendría siendo lo que ocurre en el siglo XXI más cercano a nosotros.